Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rodrigo González y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Saber si somos realmente hijos legítimos o bastardos es lo correcto, es saberlo y entenderlo, ¿sí? ¿Cuándo soy un hijo legítimo de Dios? ¿Cuándo Dios me tiene como un hijo verdadero? ¿Y cuándo me tiene como una persona ajena? ¿Ok? Vamos a ver, según la palabra de Dios, según nuestro fundamento, vamos a ver realmente quiénes son esas dos personas. Vamos a ver algunos puntos. El punto número uno. Bueno, en primer lugar vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 5 al versículo número 10. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. En estos versículos Dios nos dice que todos somos disciplinados por Él. Vamos a leer el significado de disciplina para estar un poquito más en contexto con todo lo que estamos diciendo. Disciplina, conjunto de normas o reglas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado que Dios quiere que todos lleguemos? Dios quiere que lleguemos mediante el ejercicio de la disciplina a una santidad absoluta, ¿sí? A que seamos cada vez más como Él, imitando sus hechos, sus obras, imitando su mansedumbre, su simpleza, su humildad. Algunos cristianos aceptan la disciplina y otros no. En este caso, el ser ejercitados en la disciplina del Señor nos hace partícipes de la santidad de Dios, ¿sí? A esto lo dice en el versículo, en el último versículo que leímos hace un ratito, ¿sí? Y además nos hace discípulos, ¿sí? Discípulos es aquella persona, dice el significado, que defiende doctrinas, es decir, enseñanzas o métodos de un maestro. En este caso, nosotros defendemos las enseñanzas del Señor Jesucristo y seguimos sus métodos a lo largo de toda su vida. Y hay ejemplos acá en la tierra como un entrenador a un deportista, un maestro a un alumno, un padre a un hijo, enseñanzas que le deja siempre alguien mayor a alguien menor. Y en este caso Jesús a nosotros nos dejó muchísimas enseñanzas. Bueno, y hay personas en la iglesia que no aceptan muchas veces lo que está escrito, no se dejan alimentar, entonces Dios directamente dice: aquel que no acepta mi palabra tal y como está escrita, no acepta mis enseñanzas, entonces para mí es un hijo bastardo, es una persona bastarda, el bastardo es un hijo concebido fuera del matrimonio, ¿sí? Aquel en la antigüedad se decía bastardo, aquel hijo concebido fuera del matrimonio. Entonces, Dios lo toma como un hijo ilegítimo. Por eso hablamos al principio en el título de este mensaje, vivir como hijo legítimo, ¿sí? Aceptando la palabra de Dios tal y como está escrita. Y estas personas, estos que no aceptan la palabra de Dios, no se dejan alimentar, porque Jesús claramente nos dice a nosotros, este,
y toma la palabra de Dios como un alimento cuando le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Así que toda palabra que venga de la boca de Dios es como un alimento para nosotros. Vamos al segundo punto. Cuando no recibimos la palabra de Dios como está escrita, somos como niños con problemas de desarrollo. No nos desarrollamos completamente como corresponde, creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice ahí en Efesios 4:3. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo llama a esas personas inexpertas, que carecen de experiencia, que no son personas competentes, dice la definición de inexpertos. Y entonces, ¿para qué no son competentes? No son competentes para enseñar la palabra, pero tampoco para recibir ese alimento sólido. También Pablo nos habla que mediante el uso de los sentidos podemos reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y una manera de ejercitarlo es trabajando para Dios. Una manera de ejercitar esta disciplina es trabajando para Dios, y lo pueden encontrar en mi video de que hablo a los jóvenes de cómo pueden trabajar para Dios y demás. Pueden verlo por acá, por algún lado va a salir. Vamos a leer ahora el libro de Hebreos 6, capítulo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Uno debe ir creciendo de manera espiritual, digiriendo cada concepto básico de la Biblia, que al concepto básico Pablo lo llama la leche espiritual y a lo más profundo lo llama alimento sólido, ¿sí? Entonces debe ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y aceptando estos conceptos. Porque aquellos que predican no pueden llegar al púlpito y predicar siempre lo mismo, porque en la Biblia hay cosas más profundas que predicar siempre sobre el pecado, siempre sobre que tenga fe, sobre el juicio final. Son cosas que ya el cristiano principiante, aquel que arranca su camino y ya tiene unos años, ya tiene que estar sabiendo esos conceptos básicos, ¿sí? Tiene que estar entendiendo esos conceptos básicos. Ahora, se entiende que para aquellos que son nuevos, obviamente, uno tiene que predicarle este fundamento, esta cosita básica, que tenga fe en Cristo, que se tiene que bautizar, que no tiene que seguir pecando si está pecando, y demás cuestiones de enseñanza que son básicas. Ahora dice Pablo, vayamos más allá, vayamos al crecimiento, vamos un pasito más adelante, no echando fundamento sobre fundamento. Y cuando yo hablo de fundamento, hablo de un cimiento, de una base. No podemos construir una casa toda de cimiento. Debemos nosotros aportar cada uno su ladrillo, ¿sí? E ir creciendo, e ir avanzando en la obra, ¿sí? Por eso cada uno debe aportar al crecimiento personal. Siempre tratar de ir creciendo en la palabra de Dios, ir aprendiendo más conceptos, tener un poco más de sabiduría
de lo que es la palabra de Dios. Bien, vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. De manera que yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y Pablo nos dice que no crecemos porque somos carnales. ¿Y quiénes son aquellos que son carnales? Los que andan en celos, en contiendas, en disensiones, que hacen problemas, que generan diferentes discusiones en su propia vida y andan en chusmeríos y demás, esa gente no crece. Y Pablo te dice, si vos tenés tantos años en la iglesia, debés crecer de una vez por todas, tenés que crecer de una vez por todas. Y también te dice lo primordial, tenés que dejar de ser carnal de una vez por todas. Es cierto que hoy en día no podemos apedrear a aquellos que están predicando la palabra correctamente. Muchas veces hay predicadores que están predicando la palabra verdadera, la palabra correcta, y sabemos que es así y no lo aceptamos. Y acordate lo que te dije al inicio, que si no aceptas la palabra tal y como está escrita, vos terminás siendo un bastardo, alguien que para Dios no es su hijo legítimo, ¿sí? Y sencillamente juzgamos a la persona que está predicando por quién fue, por cómo fue su vida pasada o por cómo es. Si la palabra de Dios está fundamentada en la Biblia, nosotros debemos aceptarla, predique quien predique. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y como decía, hoy no lo podemos apedrear, pero muchas veces vemos si aquel que está predicando tiene un cargo o tiene derecho a predicar lo que está predicando. Y por ejemplo, una vez alguien dijo, ¿quién es para predicar este tema? ¿Quién es Rodrigo para predicar este tema? Y mi respuesta en ese momento, en mi cabeza, fue que realmente yo no soy nadie, pero Dios me manda a predicar toda la palabra, no me manda a predicar una porción o la parte que a vos o a mí más me guste. Dios nos manda a predicar toda la palabra, ¿sí? Entonces el otro que te está escuchando tiene que aceptarla, incluso yo que la estoy predicando la tengo que aceptar y la tengo que comenzar a vivir, ¿sí? A vivir a la palabra de Dios. Y que si yo escucho a alguien, tengo que también aceptar la palabra si está fundamentada en la Biblia, siempre que esté fundamentada en la Biblia, tengo que aceptarla, porque quien me está hablando no es el que está al frente de una pantalla o de un púlpito, sino que es Dios mismo hablando mediante su escritura, mediante lo que nos dejó, su revelación, que es la palabra de Dios. Bien, otro hermano me dijo, ¿sabes qué? Rodrigo, cada vez que predico y hablo de pecado, veo como que el pueblo se cierra y no quiere aceptar la palabra pecado. Y yo le dije, vos tenés que predicar lo que Dios te dé y si está fundamentado en la Biblia, adelante. Nos enojemos o no nos enojemos, tenemos que aceptarlo. Y por último vamos al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 14 y 15. Y dice lo siguiente, haced todo sin murmuraciones y sin contienda,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Dios acá nos manda a que no hablemos de atrás, a que seamos más como Él, y aceptemos la palabra tal y como está escrita, para ser hijos legítimos. Bueno, hasta acá llegó el video, muchísimas gracias por ver mi canal, suscríbete, dale me gusta, que eso me ayuda un montón al canal, y bueno, nada, seguí viendo videos para seguir creciendo juntos.